Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Jerez, un día más. Hoy vamos a presentar la conferencia sobre el pasado y presente del militarismo en España. Vamos a contar con Pere Ortega, que es licenciado en Historia Contemporánea y es un gran conocedor, investigador y analista en temas sobre la paz y el desarme. Bueno, el objetivo de la conferencia además lleva también la presentación del libro Dinero y Militarismo, del franquismo a la democracia. Las cuestiones relacionadas con la defensa y el gasto militar en España no son transparentes. Además, existe un militarismo latente, heredero en parte de la dictadura franquista, que en la etapa democrática se ha transformado, pero que continúa existiendo en la actualidad. Hay que abogar por el desarme, la desmilitarización y la construcción de la paz, desde la perspectiva de la transformación de los conflictos por medios no violentos. Para ello, es fundamental conocer el gasto militar, pues detrás del enorme sufrimiento y destrucción que producen las guerras está el gasto militar, la industria del armamento y el comercio de las armas, causantes de las guerras que a la vez son un negocio. Se abordará el papel que jugó la estructura militar dentro de los diferentes periodos políticos de la España, desde la Guerra Civil hasta las etapas actuales, destacando como los militares fueron la pieza angular sobre la que descansó la dictadura de Franco y como después, alcanzada la democracia, continuó ejerciendo un peso significativo en las políticas gubernamentales. Además, de paso, se detallaron los acontecimientos políticos más importantes en su relación con la paz y la seguridad de España en esas etapas. Como ya decía, Pere Ortega pues nos va a presentar el libro, porque voy a leer un poco el currículum de Pere. Es Pere Ortega, investigador y analista, activista en temas relacionados con la paz y el desarme, especializado en economía de la defensa, licenciado en Historia Contemporánea, presidente del Centro de Estudios por la Paz de Barcelona, profesor de Economía y Conflicto en la Universidad Oberta de Cataluña, expresidente de la Federación de ONGs por la Paz de Barcelona. Tiene publicado varios libros: Dinero y Militarismo, del franquismo a la democracia, Barcelona 2019, Economía de guerra, la sociedad no violenta, las violencias en América Latina, el lobby de la industria militar española, la Mediterránea. Coautor, entre otros libros, de Filosofía y Praxis de la Paz, la OTAN, una amenaza global, de construir la guerra, el militarismo en España, no violencia y transformación social, el ciclo armamentista en España. Y es colaboradora habitual en diversos medios de prensa y de blog. Pues nada, yo enseguida le voy a dar paso a Cristóbal Orellana, que es un gran amigo de él, y además Cristóbal pues lleva muchos años también en los movimientos de no violencia, y él va a hacer un poco la presentación de Pere. Muy bien, funciona ahora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y en primer lugar quería agradecer al Ateneo de Jerez que haya, en fin, organizado esta charla y haya impulsado esta iniciativa, y gracias también, lógicamente, a la generosidad de Pere Ortega por trasladarse desde Barcelona hasta nuestra ciudad para presentarnos su nuevo trabajo, su nuevo proyecto de paz, que a mí particularmente me gusta mucho porque no es una investigación seca de datos, sino lo contrario. Se trata de una investigación llena de alma militante, que denuncia el militarismo y el intervencionismo de España a lo largo del tiempo en tantos y tantos países como estamos viendo actualmente. Por mencionar algunos, Líbano o Irak o la frontera este con Rusia y un largo etcétera, de presencia militar española en distintos países del mundo, ¿no? Pere denuncia todas estas situaciones
Y por eso lo hemos traído aquí, porque, como sabéis, sobradamente, en nuestra tierra, en Andalucía, padecemos una situación de, digamos, creo que no exagero, de extrema militarización, que se traduce en la presencia de fuerzas militares internacionales, británicas y estadounidenses, principalmente, en las bases de Rota, Morón y Gibraltar, que tienen, como también ustedes saben, sobradamente capacidad nuclear. Así que los andaluces tenemos una sensibilidad muy especial con este tema. Traer a Pera aquí tiene todo el sentido, porque no hay nadie más que los andaluces y las andaluzas que nos interese el contenido del libro que él ha escrito. Por esa razón, en fin, reitero nuestro agradecimiento por su, ya digo, generosidad en trasladarse desde Barcelona hasta aquí para hablarnos y ofrecernos este trabajo. También quisiera decir que, aunque lo acabo de explicar, que este tema de la inversión de tanto dinero público despilfarrado en construir armas y en intervenir en conflictos muy lejanos a nuestro país y muy lejanos a nuestra verdadera realidad de defensa, tropieza un poco con nuestra pasividad, ¿no? Y tropieza con nuestra pasividad porque en la provincia de Cádiz, recordémoslo, no se nos puede olvidar, estamos construyendo toda una flota de guerra para Arabia Saudí, que representa un gasto público importante. Gasto público que luego, obviamente, va a ser compensado por un contrato firmado con este Estado tan militarizado como es y tan en plena dictadura como es Arabia Saudí. En definitiva, todas estas circunstancias que nosotros padecemos en Andalucía, industria militar, bases militares extranjeras, nuclearización, presencia de unidades militares sofisticadas, punteras, como es la Legión en Andalucía, etcétera, 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 nos hacen especialmente sensibles a lo que Pera nos va a contar hoy. Yo me quiero adelantar al turno de intervención. Ya se lo he dicho tomando café. Ya se lo he dicho. Estoy deseando oír, no su opinión como alguien que tiene una bola mágica que ve el futuro, pero su opinión sobre las expectativas que el nuevo gobierno de coalición nos trae en materia de política de defensa y gasto militar. Él responderá si quiere y de la manera obviamente que quiera. Nada más. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias a vosotros, a Ateneo de Jerez, especialmente a Cristóbal Orellana y, como no, a sus compañeros y amigos antimilitaristas, pacifistas, que algunas cargan que hay en la sala, y antiguos MOCs, y por lo tanto creo que estoy bien acompañado y no voy a descubrir aquí nada nuevo para ellos, porque con este libro último que he hecho he querido pasar cuentas sobre todo con el militarismo que ha habido en España y que sigue vigente, y especialmente con aquella dictadura maléfica que tuvimos durante 40 años y que fue una dictadura militar. Me han gustado tus palabras, Cristóbal, porque sí, voy a empezar por el final, no para hablar del futuro de este nuevo gobierno, que para mí es una incógnita, como supongo que para todos aún, pero sí de que sí que tenemos corresponsabilidad con lo que voy a seguir a explicar. Responsabilidad, porque la guerra empieza aquí, no en Andalucía, en todo nuestro estado, y por lo tanto sus ciudadanos, o sea, nosotros, somos corresponsables y hemos de intentar mantener el espíritu que nos movió hace años a manifestarnos en contra de las bases de Rota o de Morón, y contra la OTAN y contra el militarismo que había en España y que hoy sigue vigente, y que es lo que voy a intentar explicar. Y por una razón, yo que empezaría por una razón
importante, yo diría que vital. Al mundo nos gastamos 1.820.000 millones de dólares anuales, tanto como el 2,3% del PIB mundial, tanto como $230 por habitante del planeta. $230 por habitante. Y ya sabéis que hay mucha gente en el planeta que vive con menos que eso al día. 250 millones viven con menos de $1. $1 son 365, pero hay gente que con menos de $230. Por lo tanto, es un despilfarro inútil para digamos así, para un militarismo y belicismo presente en el planeta, y del cual el Estado español es corresponsable. Y digo esto porque si uno analiza los conflictos armados que ha habido en los últimos tiempos, para hablar de los últimos tiempos, sobre todo los que vinieron después del final de la Guerra Fría en 1989, si uno se fija, voy a empezar por aquí, al final de la Guerra Fría había 32 conflictos armados en el mundo. Hoy hay 33. Eso lo dicen en los centros de estudios que analizan los conflictos. Por lo tanto, estamos igual, uno más, no sé si con más muertos o menos, pero quiero decir que aquella esperanza que se abrió después del final de la Guerra Fría, de que una de las potencias había desaparecido, la guerra nuclear a la que se enfrentaban ambos, y que era posible, porque había posibilidades de que hubiera una guerra nuclear, sobre todo en el suelo europeo, que es donde se enfrentaban las dos potencias, por eso no queríamos las bases militares en España, en Estados Unidos, pues aquella barbaridad que se acabó, que no quiere decir que no haya peligros de guerra nuclear, pero en aquel momento era muy latente, ahora pues el belicismo continúa presente. Si uno analiza después, una vez se instaura eso que se llamó la globalización capitalista o globalización neoliberal, todos los países que habían estado bajo la influencia de la Unión Soviética desaparecieron todos. Bueno, queda alguno, no quiero hablar de ellos, pero en realidad todos desaparecieron y todos cayeron bajo, digamos, la nueva écija del neoliberalismo, capitaneado sobre todo por Estados Unidos, pero es igual, sobre el neoliberalismo de las grandes corporaciones. Y digo esto porque allí donde las grandes corporaciones neoliberales que se implantaron en todo el mundo y extendieron sus tentáculos por todo el planeta, ya sin ninguna cortapisa, cuando hubo resistencia por parte de algún Estado, este neoliberalismo no dudó, o estas corporaciones que lo controlan, no dudaron en llevar a cabo intervenciones militares. O sea, cuando el intervencionismo neoliberal de tipo económico se pudo instaurar en aquellos países que se resistían, no se dudó en llevar a cabo la guerra. Y así se deben de entender la guerra en Afganistán, aunque no lo parezca, la guerra en Irak, la guerra en Libia y las guerras sucesivas que hemos ido padeciendo en los últimos tiempos. Porque hay que recordar que Irak se resistió a que las petroleras de Estados Unidos penetraran en su territorio y solo se lo permitían las chinas y las francesas. Y precisamente la nueva globalización neoliberal no se podía poner imposiciones, prohibiciones a ninguna corporación del tipo que fuera para instalarse donde quisiera. Esa es la nueva etapa económica, política mundial en que aún estamos metidos. Y por lo tanto, ahí hubo guerras, y fijaros que en casi todas ellas, o más tarde o más temprano, o ya desde el inicio, el Estado español participó. Participó porque la écija es de Estados Unidos, es el líder, nosotros somos sus acompañantes o socios dentro de ese primer mundo capitalista y pertenecemos a esa organización militar que se ha expandido también sus tentáculos por todo el mundo, que es la OTAN.
La OTAN rompió con su pasado de ser solo un organismo del Atlántico Norte para tener una visión global y por lo tanto intervenir allí donde quiera el planeta. Y nosotros hemos ido junto a la OTAN en muchos de esos conflictos. Digo esto para empezar porque se entiende que hay corresponsabilidad en esta situación en que nos encontramos. De esto no hablo en el libro. Ciertamente este último que yo presento, de militarismo, sino que con él he querido pasar cuentas con el militarismo español, aunque sí que cito que hay una corresponsabilidad a través de la OTAN en todos los movimientos que este organismo lleva y de su máximo líder, que es Estados Unidos, y que nosotros somos, nos guste o no, sus vasallos. Bien, dicho esto, hay que recordar, y quiero empezar hablando del militarismo en España. Por militarismo hay que entender, digamos, la capacidad de influencia que tienen los militares como organismo en no solo presionar, sino en condicionar las políticas del gobierno en el ámbito de la seguridad y la defensa, y sobre todo en las relaciones internacionales cuando se producen conflictos, porque ellos pretenden la solución de los conflictos por la vía militar, por lo tanto, por el uso de la fuerza, de las armas. Y por lo tanto, se debe entender por militarismo eso, y que acaba siempre en belicismo. Por lo tanto, cuando, digamos así, el poder militar ejerce una influencia, digamos, negativa sobre el poder político. No quiero decir con esto que el poder militar en España actualmente no esté sometido al poder político, sí que lo está, pero su capacidad de influencia sigue siendo importante. Así se debe entender lo que es el militarismo. Pero esto tiene unas raíces, y estas raíces provienen de la etapa franquista. Hay que fijarse que en 1979, cuando se acaba la Guerra Civil Española, que es lo que yo empiezo a hablar en este libro, en ese momento los militares ganaron la guerra y tomaron el poder. Y a pesar de que el franquismo se puede delimitar como la influencia de tres grandes patas que sostienen la columna vertebral de la dictadura, yo creo que la que es más presente y más beligerante son los militares. Las otras dos patas eran la Iglesia Internacional Catolicismo, que apoyó sin cortapisas la dictadura militar, aunque no toda la Iglesia, también hubo algunos obispos disidentes y algunos curas. Sabemos que en Euskadi mataron a muchos sacerdotes el franquismo. Bien, pero a pesar de ello, la jerarquía eclesiástica apoyó sin cortapisas la dictadura militar. La otra gran pata, columna, era el fascismo español a través de la Falange y de la Jones. Pero hay que fijarse que eran los militares sobre todo los que más ordenaron. El mismo Francisco Franco, el general, se autoproclamó presidente de la Falange y de la Jones, por lo tanto controlaban incluso la Falange, a pesar de que tuvieron ministros, la Falange. Pero digo ministros. Lo primero que quise analizar, de los 114 ministros que tuvo el franquismo, toda la etapa de la dictadura franquismo, de 40 años, 114, 40 fueron generales, o sea que un tanto por ciento importante. Hasta 1957, en el Consejo de Ministros, hubo un 47% de ministros militares, o sea, los casi 20 primeros años, casi el 50% de todos los ministros eran militares. Por lo tanto, las decisiones que se tomaban en el Consejo de Ministros eran decisiones prácticamente tomadas por los militares, en las cuales los no militares, los políticos, los nacionalcatolicistas y los falangistas tenían menos peso. Pero más cosas. En las Cortes Generales, los representantes de las Cortes, a procuradores, durante toda esa legislatura de 40 años, 326 fueron militares. Y cuando digo militares, quiere decir generales, porque todos eran generales o almirantes, altos cargos. Por lo tanto, el franquismo, en el franquismo prevaleció como columna vertebral los militares.
Pero no solo tenían el Consejo de Ministros y las Cortes Generales, es que controlaban los ministerios de gobernación y de industria, de gobernación casi siempre, de industria también, y en todos los consejos de administración de todas las empresas públicas del Estado español, en Camps, en Tabacalera, en Iberia, en Butano, en SEAT, en Cataluña, en todas las empresas, en los consejos de administración había militares que cobraban magníficos monumentos como miembros de esos consejos de administración. Controlaban toda la Guardia Civil, controlaban toda la policía, controlaban también la Guardia Urbana. Todos los estamentos públicos estaban controlados por los militares. ¿Con esto qué quiere decir? Que tenían muchos más privilegios, a pesar de ser años de penuria, los primeros 20 años, años de hambre en España, a pesar de que el propio ejército estaba muy infradotado. Los más veteranos recordarán que en los cuarteles se pasaba hambre, los soldados pasaban hambre, y se reunían jergones de paja con piojos y otras alimañas. Por lo tanto, la situación era penosa y el armamento era penoso, porque eran años de penuria. Pero a pesar de ello, los militares tenían privilegio. Todos, en especial el generalato. El generalato tenía unos emolumentos, unos salarios un 35% superiores a altos cargos de la función pública. Y además, y eso era para todos los militares, tenían hospitales militares, tenían economatos militares y tenían viviendas militares. Por lo tanto, había un cierto privilegio para todos ellos. Eso marcó muchísimo a este estamento, y por lo tanto, cuando llegamos a la transición española, ellos habían sido los garantes de aquel régimen dictatorial, y además los altos mandos habían hecho la guerra al lado del caudillo, del general Franco, y por lo tanto se sentían los garantes de aquella transición. Y muchos de ellos, como eran refractarios y no eran demócratas, no les parecía bien el rumbo que estaban tomando las cosas en los años 70. Y hago referencia a esto porque aquellos fueron años duros, muy duros. Los que los vivimos sabemos que fueron años en que hubo mucha lucha en las calles. Por un lado, porque estábamos atravesando, a ya los años 70, la primera crisis del petróleo en el año 74, que sumió en una crisis profunda la economía española. El paro llegó hasta el 25%, el aumento del IPC se disparó también sobre el 20% y a veces el 30% según los años. Por lo tanto, muchas dificultades, muchas luchas sociales en las fábricas, muchas manifestaciones, pero también mucha represión y también muchos muertos. Se habla de años de plomo. Desde el 74 hasta el 82 se habla que se mataron a 700 personas asesinadas en las calles. Y mataba, como no, la policía, la Guardia Civil, la extrema derecha, recordar los guerrilleros de Cristo Rey, el Batallón Vasco Español, la AAA, pero también mataba a la izquierda, o la extrema izquierda, por decirlo de alguna manera. También estaban los Grapo, estaba el FRA, estaba la ETA, matando. Y mataba militares también, y por lo cual el descontento al que hacía ahora mención en los cuarteles era profundo, y el ruido de sables en los cuarteles era profundo y sonaba, y se prepararon diversas, por no decir múltiples, intentonas de golpe de Estado para acabar con la transición hacia la democracia, que por otro lado parecía imparable porque la imponían, por un lado, sindicatos, habían nacido las comisiones obreras a finales de los 60, no recuerdo el año, pero más o menos, no, antes, a mediados del 60. Estaba la oposición política democrática, los partidos comunistas, los socialistas, todos los partidos que abogaban por instalar una democracia y que querían una ruptura, pero que no se pudo imponer una ruptura. ¿Y cómo no? ¿Y por qué no se impuso una ruptura? Porque se tuvo que pactar precisamente con estos sectores más reaccionarios o más, digamos, refractarios, entre ellos los militares. Y si se llegó a algún pacto, quiero hacer mención a él, es cuando Adolfo Suárez
reunido con el alto generalato, en la cual se reúne con todos los altos mandos de los ejércitos, les promete dos cosas antes de elaborarse una constitución. Cuando ya es nombrado como primer ministro, como jefe del gobierno por su amigo el rey Juan Carlos I, al cual parece ser que le facilitaba muchos contactos femeninos porque él fue el director de Radio y Televisión Española, y por lo tanto tenía buenas relaciones con muchas de las actrices y presentadoras de radio, él pues por lo visto, y eso le fue pagado pero fue un hombre, no voy a decir ahora, voy a alabarlo, pero fue un hombre que finalmente decidió y optó por la democracia. Y tuvo mucha resistencia. Les tuvo que prometer a los militares dos cosas. Una, que serían los garantes de la unidad de España y de su soberanía, y que además no legalizaría nunca al Partido Comunista de España. Fue la promesa que les hizo y que incumplió. Y en una Semana Santa del 77, creo que fue legalizado, precisamente en Semana Santa, porque era época de vacaciones y para calmar el ruido de sabes en los cuarteles. No se lo perdonaron porque, a pesar de que ellos continuaron presionando, bueno, antes de eso quiero decir otra cosa. Aún antes se elaborará la Constitución. Y en esa Constitución, los padres de la Constitución, estos 5 hombres a los cuales tanto se alaban, no diré que no tuvieran méritos, porque tuvo que pactarse. Fue un pacto entre el franquismo más reaccionario y los demócratas, y tuvieron que pactar y no pedir ni pasar cuentas con los crímenes que se habían cometido durante la dictadura. Uno de los pactos fue impuesto por los militares y que llegó sobrelacrado desde el alto comandamiento de la Comandancia de Madrid, y que lo abrieron, y en el cual se imponían los artículos 2 y 8. ¿Y qué decían esos dos artículos y qué dicen esos dos? Pues lo mismo más o menos que he dicho antes que había prometido Adolfo Suárez a los militares. Uno, el artículo 2, que los militares serían los garantes de la soberanía y de la territorialidad de España, y dos conceptos, ¿no? La soberanía, la independencia y la unidad territorial de España, y el otro, el artículo 2, la indisoluble unidad de España. Dicen esas dos cosas. Por lo tanto, ellos tenían esa garantía. Esa garantía la han utilizado más de una vez. En este momento en que vivimos en Cataluña un conflicto gravísimo, y no quiero decir que no haya responsabilidad por parte de catalanes, como también las hay por el resto, por parte del gobierno español, hemos oído ruido de sables, manifestaciones muchísimas por parte de los militares, sobre todo los que están en la reserva. Leer las páginas web y los diarios digitales que los militares en la reserva dicen sobre Cataluña, dicen auténticas barbaridades, están pidiendo la intervención militar, que entremos allá con tanques, dicen barbaridades. Pero están en la reserva, pueden decirlo, no están en activo. Pero en alguno en activo, como dijo el general Mena, aquí en Andalucía, en una locución que fue criticada y censurada por el entonces ministro de Defensa, José Bono, también habló de eso, y habló y recordó estos dos artículos. Bueno, quiero decir que ha habido manifestaciones, pero estamos en la transición y quiero seguir con eso. Quiero seguir porque, si bien Juan Carlos legalizó al Partido Comunista en contra de la opinión de los militares, y esto no se lo perdonaron, él era un hombre más o menos moderado dentro de la derecha española y de alguna manera no daba satisfacción a todas las demandas que los militares le estaban imponiendo. He dicho que eran años difíciles, con muchos muertos en las calles y muchos asesinatos por ambas bandas, por ambos lados. Sobre todo mataron también a la Guardia Civil y la policía, reprimiendo las manifestaciones obreras, y la extrema derecha. Pero había muertes. Y cansados de esta situación, los generales presionaron a su jefe de Estado, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, a Juan Carlos I. Y Juan Carlos I no tuvo otro remedio que llamar a Adolfo Suárez a una reunión en el Palacio de la Zarzuela, en la que estaban 5 generales, que están sus nombres. El que llevaba la voz cantata era el general Merry Gordon,
que había sido capitán general en aquel momento, estaría hablando del año 81, en 23 de enero de 1981. Y el general Merry Gordon exigió la dimisión de Adolfo Suárez delante del rey. El jefe de Estado estaba callado, él le exigió y Juan Carlos dijo que no pensaba dimitir mientras tuviera la confianza del jefe del Estado y de Juan Carlos I, y que ni mucho menos, porque la transición era inevitable, el camino hacia la democracia lo querían las mayores fuerzas políticas, también hasta el franquismo, querían la transición a la democracia, y en ese momento Juan Carlos I pidió excusas, salió de la reunión porque dijo que tenía que ir a los servicios, que tenía incontinencia, y se fue a la lavabo. Y en ese momento el general Merry Gordon sacó su pistola, la puso encima de la mesa y le dijo si este le parecía un argumento suficiente para dimitir. Aquella misma tarde Adolfo Suárez dimitió y se iba del gobierno porque se dio cuenta que Juan Carlos I lo había abandonado delante de los militares. Digo esto y he dicho la fecha, 23 de enero de 1981. Y un mes después, ¿qué pasaba el 23 de febrero de 1981? Pues que los militares intentaban dar un golpe de Estado al ya nuevo presidente, que era Calvo Sotelo, que les parecía algo más benévolo que Adolfo Suárez, porque solo con el apellido ya respondía a que había sido su tío y hombre fuerte del franquismo, que fue asesinado durante la República. Digo esto y he hecho mención a todo esto porque estos mismos hombres, he dicho que hubo mucho ruido de sables y muchos intentos de golpe de Estado. Uno de ellos, hubo diversos, el movimiento de los coroneles, la operación Halcón, la operación Galaxia, que recibía el nombre de la cafetería donde se reunían en Madrid el capitán Inestrillas y Adolfo Tejero, Alfonso Tejero, el coronel. Fijaros, fueron desmantelada la operación, fueron llevados al Consejo de Guerra y fueron condenados a 7 meses de cárcel. 7 meses. Y además, a poco tiempo, rehabilitados y se les permitió reincorporarse a las Fuerzas Armadas, y luego el 23 de febrero de 1981 darían el golpe de Estado. Estos mismos, con la ayuda, desde luego, de altos mandos militares, generales, general Bosch, general de Armada, que era el tutor que había educado a Juan Carlos I. Siempre se ha especulado que Juan Carlos I podía estar enterado muy perfectamente de toda la operación, pero que al final lo abortó. No sabemos hasta qué punto fue el artífice o no de una cosa y de la otra, pero bueno, eso queda para los historiadores del futuro. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que también en aquel momento había habido un movimiento de militares democráticos. Nuestro centro en el que yo trabajo, Centro de Estudios José Manuel de Las, recibe el nombre de un teniente coronel del ejército, que era de la Unión Militar Democrática. Los veteranos recordarán esto. Unión Militar Democrática nació precisamente después del golpe de los ¿cómo se llama? El movimiento de los claveles en Portugal en 1974, que lo dieron los militares. Los militares dieron en Portugal un golpe y acabaron con la dictadura de Salazar. Y aquí cundió el pánico entre los militares porque pensaban que dentro del ejército español podía haber demócratas. Y claro que la había. Inmediatamente se creó la Unión Militar Democrática, entre los cuales estaba este hombre, que luego fue amigo nuestro, y un pacifista radical, y que hizo campaña contra la OTAN, y por eso le pusimos el nombre, porque para nosotros era paradigmático. Me he desviado. Un militar que llegó al grado de teniente coronel, que había estudiado en la academia, pero que también había estudiado filosofía y letras, y que era un hombre formado, y como otros tenientes y otros capitanes, crearon un movimiento a reflujo de lo que había pasado en Portugal, que era la Unión Militar Democrática. Y esta gente, este hombre luego se hizo un pacifista, dicho. Por lo tanto, para nosotros era paradigmático. Es a lo que podemos aspirar, que un pacifista, que un militar se reconvierta en pacifista, pues bueno, es que hemos hecho la revolución casi. Bueno, me he desviado.
Quiere decir que había un movimiento militar democrático en el interior de las Fuerzas Armadas, y que estos fueron duramente reprimidos, algunos encarcelados. Cuando hicieron una rueda de prensa en París no pudieron volver a España, y los pocos que cogieron fueron encarcelados y nunca rehabilitados. Y en cambio, a los que habían intentado dar golpes de Estado los habían condenado tan solo a 7 meses y luego los permitieron readmitirlos, y además luego dieron un golpe de Estado ya que tuvo sus repercusiones y en cierta manera triunfó. Y he dicho que triunfó a pesar de que los condenaron a duras penas de cárcel y algunos de reclutamiento. Triunfó porque el jefe del Estado, Juan Carlos I, reunió a los líderes de todos los partidos políticos parlamentarios pocos días después, y llegaron a un consenso y a un acuerdo. ¿Y qué acordaron allí? Fijaros las 3 cosas que acordaron. Promulgar la LOAPA. ¿Qué era la ley de la LOAPA? Recortar todas parte de los derechos y reivindicaciones que las autonomías habían conseguido. Fue para recortar, sobre todo en Euskadi, en el País Vasco y en Cataluña, muchas de las prerrogativas autonómicas que se habían conseguido y que se continuaban reivindicando. Hubo un recorte. Segunda cuestión que se impuso: un endurecimiento y represión de las manifestaciones en las calles, sobre todo contra aquellos que estaban que había violencia, contra los violentos. Por lo tanto, una lucha más dura contra el terrorismo en las calles, pero quiere decir más muertos. Esto es en el 81. Y tercera prerrogativa, la entrada de España en la OTAN. De esta manera se les pedía a los partidos políticos que lo aceptaran, porque los militares españoles se les daba esa prerrogativa y además podía ayudar a la democratización de las Fuerzas Armadas españolas, que en ese momento no lo eran, y que si se fraternizaban con otros militares de otros países demócratas, podían, por lo tanto, modernizarse, democratizarse, y eso podía ser positivo para España, porque ya habíamos pasado un intento de golpe de Estado y ahora podíamos, por lo tanto, aspirar a que esto ya no volviera a ocurrir. Y por eso entramos en la OTAN, en el 82. Por lo tanto, en cierta manera podemos decir que el golpe de Estado del 23F en parte triunfó. No sé cómo voy a decir, bueno, pero ya estamos en la transición. Con esto, ¿qué he querido decir? Que, de alguna manera, la democracia, a partir de entonces, estuvo fuertemente impregnada de este movimiento refractario, poco democrático, de los militares. Ciertamente no se pidieron cuentas de los crímenes del pasado, no se pidió cuentas a nadie, pero uno de los estamentos más refractarios y más antidemocráticos eran los militares. También teníamos el equipo, ahí el aparato judicial, y teníamos los altos funcionarios del Estado, que tampoco hubo depuración ninguna, pero el más refractario habían intentado diversos golpes de Estado, eran los militares, e impregnaron el nuevo modelo de Fuerzas Armadas, a pesar de que hubo transformaciones. Pero si esa transformación se produjo, no fue por los efectos de los políticos, como se nos ha dicho después, sobre todo con la llegada del PSOE al gobierno, que sí que hubo una cierta reforma del currículum en la Academia Militar de Zaragoza, no voy a decir que no, pero no fue por él, sino más bien fue porque los militares pasaban a la reserva y se jubilaban o se morían, simplemente. Y las nuevas, militares que se iban incorporando, algo menos, digamos así, refractarios. Porque la llegada de Narcís Serra como primer ministro de Defensa Civil, bueno, también lo sabía anteriormente, pero que aunque se le dice que fue el gran hacedor de la democratización de las Fuerzas Armadas, lo que llevó a cabo, quiero remarcarlo, es que precisamente él fue el que puso en marcha un nuevo complejo militar industrial en España. Él fue el que impulsó que las industrias militares españolas, que eran paupérrimas, estaban en una situación deplorable durante el franquismo, sin demasiados
recursos ni inversiones de capital para reformarlas. Él fue quien las reformó, porque las industrias militares en España eran del INI, del antiguo Instituto Nacional de Industria, por lo tanto del Estado, propiedad del Estado, eran empresas públicas, y tanto Santa Bárbara, que fabricaba todo el material militar para el ejército de tierra, Bazán, que fabricaba la Navantia actual, que fabricaba todos los buques de guerra para la Armada, o Construcciones Aeronáuticas aquí en Sevilla, que construía todos los aviones militares para el ejército del aire, eran empresas públicas. Y por lo tanto lo que hizo Narcís Serra es invertir enormes recursos económicos para crear un gran complejo militar industrial y que el nuevo ejército, los ejércitos estuvieran bien armados, porque veníamos de una etapa franquista en que, bueno, España no entró nunca en ninguna guerra, ni podía haber entrado porque el material militar español era paupérrimo, sobre todo después de la Guerra Civil Española. Recordar que Franco intentó entrar en la Segunda Guerra Mundial y se reunió en Hendaya con Hitler, y luego se reunió en Italia con Mussolini y les pidió entrar en la Guerra Mundial y se lo negaron. Bueno, le dijeron que ya le contestaría, pero no, Hitler no quiso nunca que entrara Franco en la guerra porque sabía, tenía mejor información y sabía que el ejército español no era capaz de afrontar una nueva guerra. Aunque eso sí, Franco igualmente le envió una división, la azul, a luchar contra el comunismo en el frente ruso. Bueno, se la envió, pero nada más. Pero quiero decir que la situación que veníamos del franquismo era muy deplorable en cuanto a ejército y a sus capacidades militares. Y fue Narcís Serra el que hizo la gran inversión. No lo he dicho, pero que este libro habla mucho sobre la economía, el gasto militar. Y no lo he dicho, pero quiero hacer referencia. Durante el franquismo, que la situación económica en España era muy deplorable, en los primeros años, durante los primeros 20 años, entre el 35 y depende de los años, el 45% del gasto público, de todo el gasto del presupuesto del Estado, se lo llevaban los militares. Fijaros lo que estoy diciendo, 35 al 45%. Luego fue bajando paulatinamente, y respecto al PIB, pues era elevadísimo. Fue bajando paulatinamente, pero aún en los años 80 estaba entre el 15 y el 25% de todo el presupuesto público. Y eso que a partir de la transición empezamos a pagar impuestos. Antes no se pagaba el impuesto de IRPF, por lo tanto la recaudación del Estado empezó a ser muy potente. Es cuando se pone en marcha la gran fiscalidad en España y empieza a haber recursos para el presupuesto del Estado. Bueno, digo esto porque fueron muy importantes estas grandes inversiones que llevó a cabo la época de Narcís Serra como ministro de Defensa. Y luego se fueron acrecentando, porque con la llegada de José María Aznar y esta ola de neoliberalización que hoy he hablado, y que José María Aznar se venderá todas las empresas públicas y las regalará a sus amigos, regala Iberia, regala todas las empresas, las vende, también intenta hacer lo mismo con las industrias militares públicas, y lo consigue. Construcciones Aeronáuticas la fusiona con Airbus, y hoy se llama Airbus Military, la fusiona, y Santa Bárbara se la vende por 4 millones a General Dynamics, que es una empresa americana, la tercera industria militar más importante del mundo, y se la vende por 4 millones, pero le asegura contratos por 240 millones durante 20 años para fabricar los blindados Leopardo y los blindados Pizarro. Por lo tanto, las regala prácticamente. No lo consigue con Bazán o en Navantia, no lo consigue, porque Navantia siempre ha tenido pérdidas. Así desmantelará todos los astilleros civiles, los venderá o los desmantelará, pero los públicos no, los militares no, ahí los mantienen. Hay uno en Cádiz, el otro en el Ferrol y el otro en Cartagena, Navantia, ahí lo tiene. ¿Por qué no los puede privatizar y vender? Porque nadie los quiere comprar, porque cada año pierde dinero, porque esta empresa desde el franquismo y actualmente igual sigue perdiendo dinero paulatinamente, que sufragamos todos los españoles, porque es una empresa pública. O sea que, a pesar de que el alcalde de Cádiz quiera mantener, o el gobierno autónomo quiera mantener, esto le cuesta dinero al Estado español y a los andaluces, mantener una empresa con pérdidas.
Bueno, el hecho es que me estoy alargando, que me voy derivando, pero sí en esta etapa de José María Aznar, como presidente del gobierno, quiero decir brevemente que este hombre no solamente privatiza todas las empresas públicas y las regala prácticamente, son las joyas de la corona del Estado español, de la empresa pública española, sino que además pone en marcha unos grandes proyectos de armamento, eso que se llaman los programas especiales de armamento, y los pone con unos costes elevadísimos. Estamos hablando entonces, en 1994-1995, de 20.000 millones, 20.000 millones de euros, que con los años aumentarán hasta 37.000 millones de euros. Y con 14 programas que son esos blindados Leopardo, Pizarro, los aviones F-2000, las fragatas F-100, los helicópteros de combate Tigre, los submarinos S-80, ese que están fabricando también en Navantia, que se hunde y no flota. Bueno, pues todos estos son proyectos a 20, 30 años y por lo tanto aún vigentes hoy en día en construcción. Y que además para ponerlos en marcha pone ayudas, como ya había hecho antes Nasir Serra y ahora él lo incrementa, ayudas en I+D a las industrias militares para la investigación y desarrollo de estos productos, de estas nuevas armas. Y les da créditos a cero interés a devolver en 20 años y que transcurren los años y que no se pueden devolver, porque además esas armas, como se han ido encareciendo con el paso del tiempo, porque muchas no cumplen con los plazos que se requerían, porque tampoco hay dinero público para poderlos pagar, se van retrasando. Y en eso llega la crisis del 2008, y en ese momento está en el gobierno el PSOE de Rodríguez Zapatero, y cuando se da cuenta que tienen que pagar 2.000 millones al año de los endeudamientos que se han producido para producir unas armas que se iniciaron a mediados de los 90 y que ahora estamos en el 2008 y que no hay dinero, pues suspende los pagos. ¿Y qué ocurre? Pues que prácticamente el Ministerio de Defensa está en suspensión de pagos y no puede pagar porque la crisis del 2008 fue muy profunda. Y por lo tanto se suspenden los pagos, pero los proyectos no se suspenden. No se suspenden. Y siguen ahí. ¿Y con esto qué quiere decir? Que una deuda que se empezó a mediados de los 90 hoy sigue vigente. Y de esos 37.000 millones que se pusieron en marcha, se habrán pagado desde los 90 hasta ahora unos 15.000 millones, pero aún se deben más de 20.000. Y es una historia que tenemos ahí pendiente y que no sé si este nuevo gobierno cómo la podrá asumir. No sé cómo la podrá asumir, porque la deuda existe, y los armamentos están ahí. Algunos aún no están acabados de fabricar, pero siguen pendientes. Eso es una causa de ese militarismo que yo denuncio, porque antes cuando he dicho y he hablado que Nasir Serra es responsable de crear un complejo militar industrial en España, ¿qué quiero decir? Porque ahí están los intereses privados de los accionistas y de los grandes ejecutivos de las industrias militares, el de los propios militares, de los altos mandos militares, que como cuerpo corporativo quiere mantener que se les sigan fabricando grandes armamentos, aunque luego no los utilice nunca en ninguno de los conflictos en que hemos intervenido. Nunca han intervenido ese tipo de armamentos, porque son un tipo de armamentos muy sofisticados, muy complicados y que por lo tanto son para hacer la guerra. Y cuando vamos a los conflictos armados, el líder mundial, Estados Unidos, no nos quiere en la primera línea de combate, nos quiere en la retaguardia. Por lo tanto, ese tipo de armamento no hace falta, nos quiere en la reconstrucción. Como dicen, vamos a Irak a reconstruir, vamos a Afganistán a reconstruir. En realidad, vamos a la retaguardia para hacer, digamos así, de contención a la guerra que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que no quiere a su lado cuerpos militares de otros países. Nunca. Eso, por lo tanto, ese tipo de armamento lo hemos fabricado, no sabemos para qué sirve y ni para las misiones militares ni tampoco para el uso de nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, sí sirve para hacer maniobras, si es que hacen, porque muchos recursos para maniobras tampoco tienen. Bueno, yo diría que tenía que ir concluyendo para ir hablando, pero bueno, pero antes de concluir sí que quiero decir alguna cosa.
porque llegamos a la situación actual, que quiero concluir. A ver, las Fuerzas Armadas españolas están impregnadas, como he dicho, de este pósito refractario que viene de la época franquista y que eso ha trascendido hasta nuestros días. Quiero dar un par de pruebas. En agosto de 2017, del año pasado, sabéis que el gobierno de Pedro Sánchez se involucró en sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Inmediatamente apareció un manifiesto, no sé si habéis estado al caso, un manifiesto firmado por más de 1000 militares en activo, algunos en la reserva, entre ellos 14 generales, en los cuales pedían respeto para la figura de Francisco Franco y además que no se exhumaran sus restos, y querían respeto para el que había sido jefe del Estado en España. Hubo un contramanifiesto que no firmaron más de 100 militares en activos, y entre ellos, que lo hago mención porque entre ellos había un cabo que se lo acudió firmar con la antefirma de Salud y República. Dijo República. Por lo tanto, había nombrado al diablo. Vivimos en una monarquía. Fue expedientado y ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas. ¿Se les ha hecho algo a los militares que firmaron el manifiesto en favor, pidiendo respeto por la figura de Franco? No. Y ahora tenemos las últimas elecciones, el 10 de noviembre pasado, en las cuales, en las filas de Vox, se presentaron un buen número de militares, sobre todo generales, y han salido 3 generales que habían ocupado altos cargos. El principal alto cargo del armamento español hoy es diputado por las filas de Vox en el Congreso de Diputados, y un general del Partido Popular. O sea, 4 generales están en las Cortes Generales, en un partido conservador y en un partido de extrema derecha. De alguna manera quiero probar con esto que el estamento militar sigue siendo un estamento muy refractario a la democracia. Y eso lo prueban más cosas. Si uno mira los abusos, corrupciones que se están cometiendo dentro de las Fuerzas Armadas y que solo salen cuando hay grandes escándalos, pero sabemos que hay acoso a la mujer, violaciones contra la mujer de soldados militares, y que eso no trasciende demasiado al público, primero porque no se atreven a denunciarlo, abusos también contra los soldados, corrupciones internas de tipo económico de toda clase. Pero ¿por qué no trasciende? Porque hay que recordar que el ejército español, las Fuerzas Armadas españolas, se rigen con un régimen jurídico propio. Por tanto, es un estamento que se juzga a sí mismo. Ellos mismos, como no ocurre en la mayoría de estados democráticos europeos, que no tienen una jurisdicción especial para los militares, solo en casos de guerra. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí los juicios militares se hacen a puerta cerrada entre ellos, y por lo tanto mucho no trasciende a la opinión pública. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Cada vez que vivimos en una situación anómala dentro de lo que es el militarismo en España. ¿Y eso por qué se produce? Se produce porque no ha habido capacidad en el partidismo que hemos vivido en España, y ya sé que hoy estamos en una situación diferente, luego hablaremos de lo que ha planteado Cristóbal. El bipartidismo ha sido continuismo en el ámbito militar entre el PSOE y el Partido Popular, y prácticamente en este ámbito no ha habido diferencias de ningún tipo. Claro que sacarme pelillos a la mar, que siempre hay alguna pequeña diferencia en relaciones internacionales, pero en el ámbito militar prácticamente ninguna. Es un estamento prácticamente intocable, que funciona por inercia, como funciona la mayoría de los estados, pero en otros estados son más democráticos, por lo menos en Europa. En España, en este ámbito, yo creo que la democracia no ha penetrado en profundidad dentro de las Fuerzas Armadas, como demuestran los hechos que he explicado. Y por eso, cuando digo inercia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es un estamento intocable, que cuando se habla de las Fuerzas Armadas hablan de razones de Estado,
de cuestión de Estado, razón de Estado. ¿Y con esto qué quieren decir? Pues están diciéndonos que el resto de mortales, de ciudadanos españoles, sean andaluces o catalanes, no tenemos discernimiento ni conocimiento suficiente para poder juzgarlo, porque eso es un estamento intocable, que hay que perpetuarlo, porque ellos son los garantes de la seguridad y la defensa de España. Y si uno se mira cuáles son las amenazas y los peligros a los que está sometido el Estado español y los ponen ellos mismos en las estrategias de defensa nacional, uno ve que no hay ninguna amenaza, que el Estado español no sufre amenazas. La máxima amenaza a la cual hacen referencia es el terrorismo. ¿Y qué pueden hacer los militares ante los ataques terroristas? Nada. Hicieron algo en el ataque terrorista del verano de 2017 en Barcelona o en Cambrils. Hicieron algo los militares para impedir el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York en 2001, el 11 de septiembre. No lo pudieron hacer, porque los militares están adiestrados y formados para luchar en campo abierto en una guerra, no contra un enemigo que trabaja y lucha en la clandestinidad, a los cuales tienes que trabajar y combatirlos con medios de información, con CNIs, con policía, con juzgados especiales y por lo tanto con otros medios. Por lo tanto, tenemos un ejército de 120.000 militares en el Estado español, sobredimensionado y adiestrado para hacer la guerra, pero que en cambio lo mantenemos por pura inercia del pasado y lo seguimos ahí metiéndole armamento solo para satisfacer los intereses de los industriales que las fabrican, cuando las necesidades reales de la seguridad y la defensa de los españoles no pasan por ese ámbito. Y esa es la situación que yo he pretendido escribir y denunciar en este libro que hoy os presento y que elijo para el debate lo que me has preguntado desde la mesa. Lo dejo aquí porque creo que he hablado demasiado. No, perfecto, perfecto, estamos en tiempo. Bueno, desde aquí creo que podemos empezar el debate. Si hay alguna pregunta, o ya responde directamente a la que te hacía Cristóbal antes. No, yo no tengo respuesta para la pregunta, porque puedo especular, vaticinar. Yo creo que estamos viviendo una situación diferente en el Estado español. Ha habido un cambio profundo, importante. No quiero decir que luego las transformaciones sean lo que muchos desearíamos. Pero en este momento yo creo que hay que darle un margen de confianza al nuevo gobierno para que establezca unos nuevos presupuestos y cuando los presente veamos por dónde van los tiros. A ver, por un lado tenemos la situación en Cataluña, un conflicto muy grave, que hay que buscar soluciones y este gobierno parece ser que se está comprometiendo en buscar soluciones. Luego tenemos el tema que me planteas tú, que es el militarismo, y además en Andalucía lo sufrís con mayor ímpetu y profundidad, porque tenéis las bases militares, y además la de Gibraltar, 3 en realidad, y además una presencia militar notable. Militar notable porque además, aunque no sé si sois del todo consciente, hay misiones militares españolas de la OTAN y de la Unión Europea patrullando por el mar Mediterráneo, por este estrecho, para impedir supuestamente la llegada de yihadistas, por lo tanto de terroristas, pero que en realidad detrás de eso es el control de los emigrantes, porque ellos dicen, bueno, es que entre los emigrantes pueden llegar yihadistas y por lo tanto hay que impedirlo. Pero en realidad lo que hay son misiones militares para impedir la llegada de emigrantes a las costas andaluzas, por un lado. Y luego tenemos el tema de las bases militares. Yo no sé qué van a hacer. Y luego tenemos el tema del gasto militar, que no he hablado un poco del gasto militar, pero no alargarme demasiado. Que en este momento en el Estado español si contabilizamos todos los gastos que están repartidos por otros ministerios y que son militares,
alcanza la cifra de 20.000 millones, no llega, pero 20.000, para ponerlo en cifras redondas, 20.000 millones de euros, que divididos por cada día dan, si no me equivoco, 42 millones diarios. 42 millones de gasto militar en España, para mantener un ejército, ya lo he dicho, a mi parecer sobredimensionado, cuando solo se autoriza la salida de España en misiones, entre comillas, de paz, que dicen ellos, pero en realidad misiones militares, para contentar las demandas de las potencias, en especial de Estados Unidos. Ahí están en Afganistán, en Irak, en Líbano, en Mali, para contentar a Francia. Bueno, pues esas fuerzas militares y ese gasto militar le va a poner freno a este nuevo gobierno. Yo tengo dudas. Yo espero que sí. Después de haber oído cosas de Podemos, espero que Podemos presione, por lo menos para que no aumente y decrezca. ¿Será posible? No lo sé. ¿Se denunciará el acuerdo con las bases con Estados Unidos? La verdad es que no lo sé, pero más bien lo dudo. Más dudo esta segunda parte que el gasto militar. Lo dudo. No creo que sean capaces de replantear esto. A pesar de que en los últimos años, supongo que ya lo sabéis, han aumentado la presencia tanto de militares de Estados Unidos en estas bases, vulnerando el acuerdo del referéndum de la OTAN, que una de las condiciones era el no aumentar el número de efectivos de las bases militares. Es otra vulneración de los acuerdos del referéndum del 86, se han vulnerado todas y esta es una. Y luego, sobre todo, el hecho de que desde Morón se estén llevando a cabo operaciones militares de ataques con drones y misiles contra supuestos terroristas en el Sahel y en el África subsahariana. O sea, digamos, asesinatos encubiertos, porque como la muerte de este Soleimani, que era el viceprimer ministro de Irán. Bueno, esto se está llevando desde Morón. Y en Rota es instalado un escudo antimisiles. ¿Van a denunciar estos acuerdos? Yo esto lo dudo más, esto es un vaticinio. El gasto militar se va a reducir, van a empezar a anular grandes proyectos de armamentos vigentes. Pues yo espero que sí, lo deseo. Así solo he pedido yo a algunos de los dirigentes de Podemos y ellos estaban de acuerdo. ¿Va a ser posible esto con este nuevo gobierno? ¿O van a transigir por acuerdos entre ellos para no haber grandes discrepancias? No lo sé. Lo que sí sé es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha sido confirmada como ministra, en la etapa, antes de acabar el ejercicio anterior, se comprometió con miembros, en un encuentro de la OTAN, se comprometió en poner en marcha grandes proyectos de armamento, entre ellos un nuevo avión de combate europeo. Este nuevo avión de combate europeo, ahora ya, el anterior es este DC-2000, antes he hecho referencia, que se fabrica conjuntamente entre 4 estados, Francia, Italia, Alemania y España. Ahora quieren hacer otro. Ese proyecto, solo para el Estado español, 87 aviones le costaron, bueno, aún no están acabados de fabricar y no están entregados del todo, son uno de esos proyectos que he dicho antes. Le costaron al Estado español a 140 millones cada avión, por lo tanto estamos hablando de casi 14.000 millones de euros. 14.000 para 87 aviones. Ahora quieren hacer otro nuevo, para fabricarlo en los próximos 30 años. Un nuevo avión de combate, no sabemos para qué servirá, cuando Estados Unidos ya tiene aviones de combate mucho más modernos que Europa. O cuando Europa fabricó este F-2000, no se integró el Reino Unido, porque él ya tenía su avión de combate, y si uno ve las ventas que Airbus ha hecho de este avión, que se fabrica aquí en Sevilla, este avión resulta que ha vendido muchos menos de los que se ha vendido en Inglaterra, que es el Tornado, o los que ha vendido Francia, que ha vendido no recuerdo el nombre,
muy conocido. No, Mirage no, otro. Bueno, ya lo diré. Muchos menos. Por lo tanto, no sé por qué se apunta a otro nuevo avión de combate que también se quiere fabricar conjuntamente entre Alemania y Francia. Por lo tanto, la ministra Margarita Robles de Medellín habló de que España se compromete a fabricar este nuevo avión y aportó 400 millones para el nuevo, pero solo para el diseño, no producción, aún está, y que no subirá menos, seguro, de los 20 o 30 mil millones de euros. Hablo de así, cifras astronómicas, porque es así, porque el Eurofighter ha costado más, y este costará por lo menos lo mismo. Por lo tanto, confío muy poco en el PSOE. He dicho antes continuismo en las políticas de defensa y de industriales militares, porque lo hicieron el Partido Popular, luego la siguió el PSOE y luego se fueron alternando y siempre continuismo. ¿Ahora se pondrá freno? No lo sé, Cristóbal. Podemos ha dicho que sí, lo ha dicho, pero ¿lo hará? Ojalá. Hemos de presionar. También tenemos nuestra responsabilidad. He dicho antes al principio, he empezado el debate diciendo, la guerra empieza aquí y nosotros somos responsables, o corresponsables. Por lo tanto, también hemos de exigir a nuestros políticos, ya sean locales, autonómicos o estatales, y Podemos, para eso tenemos organismos y organizaciones para presionar para que esto no ocurra. Hay que presionar a quién, tanto a Podemos como a PSOE. PSOE pocos caso nos va a hacer, pero Podemos se supone que son más cercanos a nosotros, surgieron del 15M, por lo tanto de las plazas, en las cuales también algunos de vosotros a lo mejor confraternizasteis con ellos. Yo también estuve en las plazas en Cataluña y estuve con ellos, y algunos hoy son diputados. Por lo tanto, mi acceso a estos diputados es fácil. Se lo diré, ya se lo he dicho, vaya. ¿Lo van a hacer? Pues no lo sé. ¿Una pregunta, Rey? Sí. A ver, yo creo que, o sea, a mí me llama la atención que cuando, o sea, nos metemos a ver todo lo que ocurre con el militarismo tan fuerte, y sin embargo, después entre la ciudadanía no hay un sentimiento como pues lo hay como, por ejemplo, ya por fin, pues con el cambio climático, vamos a poner, ¿vale? Y sin embargo, está muy relacionado y es muy fuerte lo que ocurre con el militarismo. Voy a poner un ejemplo. A ver, el último anuncio con el tema de la base de Rota, pues los americanos quieren aumentar en un 50% precisamente los buques que tienen desde escudo antimisiles, que ahora son 4, ahora van a ser 2 más, ¿vale? Un 50%. Y luego 600 militares más, ¿vale? Eso supone una modificación o renovación de convenio que habría que aprobar en el Parlamento. Pero sí, ojalá. Sí, claro. Es que yo creo que es algo legislado, digamos, me parece preceptivo. Sin embargo, estamos acostumbrados ya a que las últimas ampliaciones no pasan por el Parlamento. Pero es que además, o sea, yo lo que pregunto es ¿por qué eso no se convierte en un tema, digamos, más difundido por los medios, por los grandes medios? Esa actitud, esa sumisión del gobierno a la imposición militarista, además pues, de una potencia que ya sabemos que es la que va provocando y generando guerras por intereses económicos. Esto es muy fuerte y ¿qué pasa? Porque claro, decimos, yo tampoco confío para nada en que vaya a cambiar mucho con los nuevos ministros de izquierda en este tema. ¿Pero por qué? Porque creo que para esto tenemos que arrancarle desde la ciudadanía con este tema
está muy aletargada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque muchas veces nosotros nos planteamos, mandamos las notas de prensa de estos temas, hay un ningoneo para que saquen una. La mayoría de las veces no, salvo, bueno, pues cosas puntuales, pues hay una movilización, pero luego así artículos de opinión sobre un poco. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Y por qué los grandes medios? Yo no soy tan pesimista, como tú, no soy tan pesimista. A ver, es cierto que a lo mejor las movilizaciones sociales hoy son inferiores, no sé, las marchas a Rota, a lo mejor han decaído la presencia de militantes y de activistas, a lo mejor. Pero yo creo que hemos ganado en presencia pública de nuestras demandas. Me refiero a nosotros, a los pacifistas, a los antimilitaristas. Hay más organizaciones hoy en día que trabajan por la paz de las que había en los años 80. Por lo tanto, alguna influencia tenemos. Por ejemplo, yo voy a poner otro ejemplo que no tendrá que ver con esto del militarismo, porque aquí en Cataluña hay poco militarismo. Pero, por ejemplo, todas las grandes movilizaciones que se han llevado a cabo por el procés, por la demanda de un referéndum de autodeterminación, han sido pacíficas y no violentas. Y en eso ha tenido mucha influencia las diversas organizaciones pacifistas que han trabajado en ese ámbito en Cataluña. Por lo tanto, eliminando cualquier posibilidad de violencia en las calles. Como militar también, en Cataluña se ha debatido el hecho de que con las ilusiones de algunos de conseguir un Estado independiente, ¿tendríamos o no tendríamos ejército? También se lo han planteado, porque allí hay mucho, digamos así, aventurismo también, y se veían independientes, y algunos hemos enfriado las expectativas y hemos denunciado que un Estado nuevo no tendría por qué tener ejército, ni mucho menos, ¿para qué? Y hemos debatido con los políticos mucho este tema. Con eso, ¿qué quiero decir? Que hay más sensibilidad de la población de los temas de la inutilidad del gasto militar, de este tipo de armamentos, de que los ejércitos ya no nos sirven para dar seguridad a las personas, porque la seguridad de las personas se basa en otros elementos que no son los militares. Hemos ganado. Ahora también es verdad que los militares han hecho mucha propaganda para ganar autoestima entre la población. Y han hecho esa unidad militar de emergencias que se dedica a hacer lo que no tienen que hacer los militares, que es apagar fuegos, ir a llevar emergencia cuando hay catástrofes climáticas o naturales, o hay que ir a limpiar en playas. Lo iniciaron cuando lo del Prestige, así empezaron, la UMD, pero ¿es esa la función de los militares? No, a los militares les enseñan a hacer la guerra en estrategia militar y combatir y a utilizar las armas para hacer la guerra en frentes abiertos. No les enseñan a ir a limpiar playas ni a apagar fuegos, y para eso sería más útil un cuerpo civil. No, pero en cambio eso les ha dado cierto prestigio entre la opinión pública, y si uno se mira las encuestas de opinión, ¿cómo se llama? Bueno, pues están entre los estamentos mejor valorados que los partidos políticos, o que la Iglesia, o que otros. Bueno, por lo tanto, pero es ambivalente, ya lo digo, porque si le hablas del gasto militar, yo diría que la mayoría de la población está en contra. Y si le dices a la población que en Navantia, en Cádiz, se están fabricando buques de guerra para Arabia Saudita, yo estoy seguro que la mayoría de la población, el escándalo, bueno, los medios de comunicación estuvieron bueno, quizás en Cádiz y en Andalucía no, la opinión pública sí. La opinión, sino porque se debatió tanto en los medios de comunicación en la fabricación de esas fragatas, de esas corbetas para Arabia Saudita. ¿Y por qué se denuncia que en Arabia Saudita, que es una dictadura durísima, medieval, y que se le vendan armas y hay mucha opinión pública contraria?
Seguro que si se hace una encuesta en ese ámbito, la mayoría de la población española está en contra de que se venda armas a Arabia Saudita, que está en guerra en Yemen y además apoyando a grupos rebeldes en Siria. Yo diría que la mayoría de la población española estaría en contra, pero exacto, como es una razón de Estado, porque al final la familia real española es muy amiga de la familia real saudita y además España hace grandes negocios. Hemos fabricado el tren de alta velocidad, el AVE, que une la Meca con Medina, y eso, bueno, funcionó. En cambio, un alto porcentaje de la población de la construcción en astilleros, o sea, ahí eso es ambivalente. Es complicado. Por lo tanto, a ver, digo porque lo hemos vivido, a ver, o sea, ¿por qué, sí que es verdad que hemos en la guerra, hecho campaña, o sea, hace, campaña en 2013, fue 2013, ¿no? La guerra de Irak, 2013, no, 2004, 2013. ¿Por qué salimos millones de personas en el Estado español a la calle manifestándonos contra la guerra? ¿Por qué? Porque habíamos ganado en presencia social, política, con nuestros discursos en la calle en Barcelona. Se habla de 1 millón de personas en la calle. Eso no es una cosa que surge porque sí, sino porque ha habido un trabajo continuado de muchas entidades, ONGs, que consideran que la guerra es la mayor de las perversiones que sufre la humanidad. Y por lo tanto, eso ya no es solo un patrimonio del movimiento pacifista, sino que se ha extendido al movimiento de derechos humanos, al de las ONGs de cooperación, a las de solidaridad, y por lo tanto es una cosa que compartimos con muchas entidades sociales, el rechazo a la guerra y el rechazo a las ventas de armas, por lo menos allí yo lo vivo así en Cataluña, el rechazo a las ventas de armas a Arabia Saudita, o si tuviéramos bases militares, a las bases militares, y estamos en contra desde Cataluña a la existencia de bases militares en el Estado español y las denunciamos siempre. El otro día hubo una manifestación en Barcelona, el sábado pasado, contra el ataque que ha habido contra Irán, y uno de los párrafos hacía referencia a la no cesión de las bases militares en España a Estados Unidos para atacar a Irán, porque se utiliza para atacar, no para otra cosa. Bueno, por lo tanto, yo creo que en sensibilidad hemos ganado. Otra cosa es que seamos capaces de movilizar. El otro día en Barcelona, la manifestación que hubo reunió a 200 personas. ¿Cierto? Ahora, si hubiera una guerra contra Irán, a lo mejor volvíamos a ser cientos de miles en las calles. Es que yo creo que ahí es donde está precisamente el problema. La gente normalmente, el rechazo hacia la guerra tiene que ser natural prácticamente, nadie quiere la guerra, pero en cambio la sociedad me parece que no va a ese ritmo, justifica o casi no le interesa el gasto militar y encima como la mayor parte se le oculta, pues ahí queda la sociedad. O sea que en cierto modo creo que la sociedad justifica la necesidad del ejército. En cambio, yo antes lo quería preguntar, pero ya salió lo de la unidad militar de emergencia, la UME. Es una forma de edulcorar un poco las Fuerzas Armadas que no tienen ningún sentido y darle algún sentido a la opinión pública de utilidad, porque indudablemente cuando van a cualquier tipo de catástrofe son bien recibidos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, indudablemente no están. El ejército no está para eso, no está, pero en cambio se le utiliza. ¿Por qué? Porque es que no tienen otra misión. Es que no saben qué hacer con ellos. ¿Qué hacemos con ellos? Vegetar en los cuarteles, que es lo que hacen. Hay un libro del Centro de Las que habla de militarización social y todos los campos de la militarización social. Y a mí me preocupa mucho la militarización del pensamiento. No solamente porque hablamos siempre de militares, pero por ejemplo qué pasa en la escuela o qué imagen es la que da el ejército en los medios de comunicación. Por ejemplo, la presencia de militares. Aquí en Cádiz se hacen visitas a bases militares. Va la policía a dar charlas sobre un montón de temas como drogas, incluso de prevención de violencia de género. La Legión visita a muchos colegios en Almería
y incluso se visten niños de militares y hay vídeos de niños haciendo maniobras en el colegio vestidos de legionarios. Todo eso es una forma de militarizar también el pensamiento de la escuela. Y el tema de la mujer, porque está claro que no ha habido una feminización del ejército, a pesar de que ha habido ya 3 ministras mujeres, pero eso digamos que es poner una guinda arriba, pero debajo no cambia absolutamente nada, al contrario. Las mujeres cuando entran al ejército, hay un estudio que habla, el último estudio dentro de las, de lavado de imagen, el lavado lila de la imagen del ejército, pero realmente no cambia el patriarcado ni cambia nada en el ejército por el hecho de que se incorporen mujeres. Ahora se habla mucho, por ejemplo, del PIN parental, de la educación afectiva y sexual en la escuela, pero ¿por qué no se habla de la educación militarizada que se da en muchos centros educativos? Yo creo que habría que partir de ahí, de que la escuela sea un campo también donde promover otros ámbitos que no sean el militar. Vamos, que desgraciadamente vivimos una educación militarizada. Un último detalle, Airbus tiene proyectos en varios institutos de aquí de Cádiz donde se hace un lavado de imagen de la... Por supuesto no se habla nada de Airbus militar, sino que se habla de la parte civil, de colaboración con ONGs, es todo un blanqueo de... Precisamente lo que se fabrica en Sevilla, lo que se fabrica aquí en Airbus es militar. Los civiles los hacen en todos, en Toulouse, en Francia, los civiles. Los Airbus que viajamos civiles los hacen en Airbus, aquí hacen los militares, el avión A400 de transporte militar y los Eurofighter. O F-2000. Bueno, ¿alguna pregunta más? yo no, a ver. Ya que nombraba el tema de Irak, sobre el militar que Estados Unidos lo ha matado, Sí. ¿Qué amenaza o riesgo tiene en este caso España con relación a Irak? ¿Cómo? ¿Qué amenaza o riesgo tiene España con relación a Irak? Sí, pues las bases. Evidente. A ver, yo soy el primer sorprendido, empiezo por la parte final, de que no haya habido una conflagración más fuerte entre Estados Unidos e Irán. Yo creía que lo iban a machacar a Irán, porque una vez matan al Soleimani y la respuesta de Irán es bombardear 2 bases militares en Irak, derribar un avión, efecto colateral iraní que lo derribaron, confundiendo aquel avión con un avión militar, un avión civil, de transporte civil, con un avión militar y lo derribaron, aunque eso no afecta a Estados Unidos. Yo pensaba que Estados Unidos podía responder con un ataque masivo a Irán, y no lo hizo. Yo pues me he sorprendido. Pero si lo lleva a cabo, es evidente que las bases militares de Rota y Morón se convierten en objetivos militares para Irán, porque si desde aquí se utiliza para atacar, pues es evidente que son objetivos, por lo tanto el riesgo entonces es efectivo para Andalucía y para las poblaciones cercanas a las bases militares. Eso ha ocurrido siempre, y además las bases estas han sido utilizadas en múltiples conflictos, sobre todo en Oriente Medio, ¿no? Ya no digamos en la guerra de Irak, en la de Afganistán, claro, para eso las tienen, para eso las tienen. Por lo tanto, el riesgo es real, y por lo tanto yo creo que ahí son los andaluces, ¿no? Y también el resto de españoles, ¿no? Porque al final estamos en el mismo estado, que hemos de manifestar nuestra oposición y por lo tanto presionar también. Antes ha salido el tema de las bases, a este nuevo gobierno, a ver si es posible denunciarlo y cerrar esas bases de una vez. Esto es una rémora del franquismo, hay que recordar. En el año 52 es cuando Franco firma el tratado de las bases con Eisenhower, y luego Eisenhower vendrá a España a dar el espaldarazo a la dictadura militar franquista, y instala las bases. Entonces 4, recordad que no eran 2, eran 4. Bueno. Tendrá que ver, aunque sea tiempo lo harto ya, tendrá que ver un poquito el freno de Estados Unidos con relación a su aliado Israel, que se haya frenado todo ese movimiento. ¿Frenado? No, yo diría que el más beligerante y el más militarista es Israel, que hubiera querido mucha más fuerza y mucho más ataques contra su enemigo, que es que Irán
Israel pretende destruir. Ya lo consiguió con Irak, lo ha conseguido con Siria, Israel. Ya le va bien que se destruya y se debilite a Irán, que es una potencia regional y que son enemigos. Por lo tanto, no creo que Israel tenga nada que ver en frenarlo, ni mucho menos. Esto otro que has planteado aquí es preocupante, porque yo no sé qué hacéis en Andalucía para impedir la presencia de los militares en la educación. ¿En Cataluña? ¿Qué? Diga. ¿Cómo repercutiría a nivel económico en las localidades, en las ciudades, donde están las bases actualmente? ¿Qué? Si llegaran a cerrar las bases, ¿cómo repercutiría? ¿qué repercusión económica de cara? Porque decimos, hay muchas personas que son antimilitaristas, pero que cuando les llega directamente a su casa, que se quedan sin trabajo, pues... Sí, hay que ser cautelosos cuando se dice cerrar las bases o cerrar la industria de la Navantia en Cádiz. Yo no quiero, ni también cuando digo que hay que reducir el número de fuerzas armadas, de ejército o eliminarlo, porque yo no quiero que los 120.000 soldados militares que hay en España vayan al paro, claro que no, ni tampoco quiero que los trabajadores de Navantia de Cádiz vayan al paro, ni tampoco con el cierre de las bases se debilite la economía comarcal de estas dos comarcas. No, claro que no, hay que hacer estudios y planificar para, no sé si reindustrializar, que eso quizás no sea posible, pero hay que buscar vías de reactivación del tejido económico-social de esas comarcas, claro. No hay que decir, cerremos las bases y ya está. Y ya está. Porque entonces, claro, vamos a ir en contra de nuestros propios intereses o de los intereses de los ciudadanos de ese espacio. Hay que darles salidas, claro. Y lo mismo para Navantia. Hay que hacer un estudio de planificación de cara al futuro, de si es posible pasar de la producción militar a la civil, o si en vez de astilleros hemos de poner ahí otro tipo de cosas y cerrar los astilleros y poner otro tipo de industrias y otro tipo de servicios, y que se ha de involucrar el Ayuntamiento de Cádiz, el gobierno de la comunidad autónoma, el gobierno central de Madrid, el Ministerio de Industria, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Industriales, y se ha de implicar mucha gente, y los sindicatos, los primeros, y por tanto hacer vías. Y eso se ha hecho siempre en cualquier... A ver, cuando se acabó la Guerra Fría, en 1989, hace 4 días, todo lo que era el muro, no de Berlín, el muro que dividía Europa en 2 partes, estaba a amplios lados, con una amplitud de 5 a 10 kilómetros, plagado de estructuras militares. Se tuvo que reconvertir. Y las industrias militares, que sobre todo estaban en los países del este, de la Alemania Oriental y de Polonia y de todos estos países, había muchísimas, y se tuvieron que reconvertir, y se reconvirtieron, y pasaron de fabricar fusiles o tanques o no sé qué a hacer otras cosas. Y la Unión Europea puso en marcha programas de conversión para la Alemania Occidental, porque en la Alemania Occidental había que reconvertir todos aquellos territorios que eran baldíos y que estaban llenos de cuarteles y de estructuras, muros militares y torretas y no sé cuántas historias y campos minados. Había que reconvertirlo y se llevó a cabo. Claro que sí, pero planificado con dinero, pues el Estado español ha de poner recursos para que esas zonas no se empobrezcan. Claro, hay que decirlo, porque si no, no es que queremos cerrar las bases y nada más y dejar a la gente allí no tenga futuro. No, claro, eso es evidente. Y por último, lo que has dicho tú, bueno, aquí os corresponde mucha corresponsabilidad a los propios andaluces para impedir que eso ocurra. En Cataluña, no quiero ponerlo como buen ejemplo porque tampoco lo hemos conseguido todo, por ejemplo, tenemos el Salón de la Infancia y el Salón de la Juventud, y ahí iban los militares con su stand. Pues hemos conseguido que no vayan. Hemos conseguido que el gobierno de la Generalitat de Cataluña, el gobierno autónomo, impida la presencia en la Feria de la Infancia. Hemos
conseguido que el Ayuntamiento de Barcelona le pida a los militares que no estén allí presentes, en el Salón de la Infancia. Eso es una corresponsabilidad vuestra. Y por lo tanto, y en las escuelas, hay escuelas que se han declarado objetoras a la presencia de militares y no dejan entrar a los militares en las escuelas a hacer demostraciones como hacen. Por lo tanto, eso es un problema de la sociedad civil también andaluza, que tiene que movilizarse en contra de la presencia de militares en la educación. Desde allí no podemos hacer mucho. Y también lo hacen, también allí algo hacen. Aquí se está consiguiendo pasito a pasito, pero hay que tener en cuenta, es muy importante, que la relación con la creación de empleo del militarismo en Andalucía no es la misma que en Cataluña. Sí, aquí no hay nada, aquí no hay una industria militar. Eso es importante. Sí, ni tenemos casi presencia de militares. Entonces, quiero decir que por eso hay que entender la dificultad. Porque ahí choca. Pues. Sí, pero eso es un problema gravísimo, lo has dicho tú, la militarización de las mentes entre los jóvenes. Bueno, aquí en Jerez hace muy poco vinieron a dar una charla en un instituto los militares, una charla de reclutamiento, y dos profesoras quisieron oponerse a participar en la charla. A una la sacaron de la charla por hacer preguntas incómodas y a otra la amenazaron con abrir un expediente por haberse opuesto a la actividad que había planificado el centro. Pero sin embargo, yo estando de acuerdo, sin embargo, esa información, ¿por qué no circula? Porque sería bueno que los poquitos pacifistas, antimilitaristas que hay en Andalucía, conozcamos esa información y pase eso, y sin embargo eso no pasa. Entonces, yo sé que es mucha culpa de no sé quién, pero los andaluces tenemos muchísima culpa, pero muchísima, porque sinceramente el movimiento pacifista andaluz, nos guste o no guste, está un poco bajo. O bajísimo. Sí, pero no es un problema solo del movimiento pacifista. A ver, esa lucha allí la llevan los sindicatos. Los sindicatos son los que se tienen que oponer a los sindicatos de la educación son los que tienen que oponerse a que los militares vayan a las escuelas. Y allí lo hacen. Allí el sindicato, tengo que decir, la CGT, comisiones obreras, se oponen a la presencia de los militares, y hay una comisión y que se reúnen, cuando llega al Salón de la Infancia se movilizan, y si no, por allí, los sindicatos, pues un problema de los sindicatos, y los sindicatos se supone que algunos de vosotros estáis sindicados y tenéis que podéis presionar. Muy difícil. Pero bueno, vale. Pues si no hay alguna pregunta más, vamos a el que quiera saber más, pues aquí tenemos los libros, que no os vayáis sin él, sobre dinero y militarismo. Y bueno, agradecer la presencia de Pere Ortega Y a vosotros. Y a todos vosotros, claro, por supuesto. Les vamos a dar un detallito sobre su presencia aquí en el Ateneo de Jerez. Muy bien, gracias. Es una puerta abierta a la cultura. Muy bien, gracias. Y por otro lado, pues también te vamos a dar un pequeño detallito, ya que vienes de Barcelona, pues te vamos a dar para que te tomes una copita de... ¿Y esto cómo lo llevan bien?